Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente electrificada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos de cabeza en un torbellino de emociones, teorías y revelaciones impactantes sobre un tema que sé que en sus corazones late con la misma fuerza que en el mío, Demet Özdemir y Can Yaman. Y hoy más específicamente vamos a desentrañar capa por capa, como si estuviéramos abriendo una muñeca rusa llena de secretos, la historia de ese supuesto romance, ese cuento de hadas que se vendió al mundo y que hoy nos atrevemos a cuestionar, ¿fue real? ¿Fue un espejismo? O como el título de este vídeo proclama con audacia, Demet y Can, romance falso, la verdad impactante revelada. Sí, lo sé, el título es explosivo. Pero confíen en mí cuando les digo que he navegado por mares de información, he escalado montañas de chismes y he desenterrado detalles que los dejarán boquiabiertos. He compilado un tesoro de información y estoy lista para compartir cada joya con ustedes. Así que abróchense los cinturones, porque este viaje va a ser intenso. Pero antes de que crucemos el Rubicón y nos lancemos de lleno a este misterio, quiero pedirles un favor rápido. Si son nuevos en este rincón de YouTube dedicado a la farándula turca, sean cordialmente bienvenidos. Me haría inmensamente feliz que consideraran suscribirse a mi canal y activar esa campanita mágica de notificaciones. De esta manera, nunca se perderán ninguno de mis vídeos repletos de farándula turca, análisis profundos de dramas que nos roban el sueño, chismes jugosos que nos hacen vibrar y mucho, mucho más. Este es su pase VIP al mundo de la diversión y la información. Y si ya son parte de esta increíble familia de amantes del entretenimiento turco, un abrazo virtual gigante para ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí, cada like, cada comentario, cada suscripción es un combustible que me impulsa a seguir creando contenido que espero que disfruten. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el corazón del asunto. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un relato que ha cautivado a millones de personas en cada rincón del planeta. Su química en la pantalla, ese fuego que chispeaba entre ellos en la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Soñador, era absolutamente innegable. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en la conexión que trasciende las palabras, en la magia que surge a primera vista. Sus personajes, Sanem y Can, eran simplemente perfectos el uno para el otro. Eran almas gemelas destinadas a encontrarse, ¿o no? Y por supuesto, como suele suceder en estos casos, esa química electrizante traspasó la barrera de la pantalla y alimentó una vorágine de rumores sobre un romance en la vida real. El mundo entero de repente se convirtió en un detective buscando pistas, analizando cada gesto, cada mirada. Durante meses la prensa del corazón, los fans apasionados, todos y cada uno de nosotros. Estábamos completamente obsesionados con la idea de que Demet y Can eran algo más que simples compañeros de trabajo. Fotos salían a la luz como si fueran filtraciones de un archivo secreto, vídeos se convertían en fenómenos virales de la noche a la mañana, y cada mínima interacción entre ellos era diseccionada minuciosamente en busca de una señal, una confirmación. Se estaban tomando de la mano fuera de cámara. Se dedicaban miradas que decían más que 1000 palabras. Compartían sonrisas cómplices que revelaban un secreto. Cada pequeño detalle, cada susurro, era interpretado como una prueba irrefutable de su amor, de su conexión innegable. Y para ser justos, ellos no hicieron mucho por sofocar esos rumores ardientes. Más bien mantuvieron una actitud calculadamente ambigua, jugando un juego de seducción con los medios y con los fans, como si estuvieran alimentando un fuego con la esperanza de que se convirtiera en un incendio. En algunas entrevistas se mostraban evasivos, dejando caer pistas sutiles que insinuaban que tal vez, solo tal vez, había algo más que amistad entre ellos. En otras ocasiones simplemente se reían con picardía y afirmaban que eran amigos muy cercanos, compañeros que se admiraban mutuamente. Esta ambigüedad cuidadosamente cultivada, por supuesto, solo sirvió para inflamar aún más la especulación, para convertir la llama en un fuego voraz. Pero aquí está la pregunta del millón, ¿qué pasó realmente detrás de las cámaras? ¿Hubo un romance genuino, una historia de amor digna de un cuento de hadas, entre Demet y Can? O como sugiere el título provocador de este vídeo, todo fue una elaborada puesta en escena, una estrategia de marketing astutamente diseñada para impulsar la popularidad de la serie y, por extensión, catapultar sus propias carreras a la estratosfera. Aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes, donde la trama se complica y donde las piezas del rompecabezas comienzan a encajar de una manera que quizás no esperábamos. Después de años
De silencio sepulcral, algunas fuentes cercanas a la producción de Erkénthicus, personas que estuvieron en el epicentro de la acción, han comenzado a romper el silencio, revelando detalles sorprendentes y perspectivas fascinantes sobre la verdadera relación entre Demet y Khan. Y lo que cuentan sinceramente es bastante revelador, es una historia que desafía nuestras expectativas y nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber. Según estas fuentes, desde el mismísimo comienzo del proyecto, quedó meridianamente claro que la prioridad absoluta era el éxito arrollador de la serie. Los productores, las mentes maestras detrás de Erkénthicus, y los representantes de ambos actores, los guardianes de sus carreras, eran plenamente conscientes del enorme potencial de crear una narrativa romántica que trascendiera la pantalla, que se infiltrara en la vida real. Sabían que los rumores de un romance auténtico, de un amor que florecía entre toma y toma, aumentarían exponencialmente el interés del público, atraerían a más espectadores y, en última instancia, maximizarían las ganancias. Entonces, ¿qué hicieron? Pues al parecer incentivaron sutilmente a Demet y a Khan a mantener una imagen pública de cercanía y complicidad, a proyectar una aura de romance y afecto. No se les pidió explícitamente que fingieran un romance, no hubo un guión preestablecido ni un contrato firmado. Sin embargo, se les animó, de manera sutil pero persistente, a no desmentir los rumores que circulaban como la pólvora y a alimentar la fantasía romántica de los fans, a darles esperanza, a mantener viva la llama de la ilusión. Se les aconsejó ser amables y cercanos en las redes sociales, compartir momentos juntos, interactuar con los fans de manera cariñosa, asistir juntos a eventos públicos y, en general, proyectar una imagen de pareja ideal, de almas gemelas destinadas a estar juntas. Y para ser justos con Demet y Khan, es crucial tener en cuenta que ambos eran jóvenes y relativamente nuevos en la industria del entretenimiento en ese momento. Probablemente se sintieron presionados, de manera consciente o inconsciente, por sus representantes y por la producción a seguir esta estrategia, a jugar este juego de seducción mediática. Además, seamos honestos, la atención desmesurada y la fama instantánea que recibieron gracias a los rumores de romance probablemente también fueron un incentivo poderoso para mantener la fachada, para seguir alimentando la fantasía. Pero aquí está la clave, el punto crucial que revela la verdadera naturaleza de su relación. Según estas fuentes confidenciales, detrás de las cámaras, lejos de los flashes y de las miradas curiosas, la relación entre Demet y Khan era mucho más profesional que romántica. Si bien se respetaban mutuamente y se llevaban bien, no había una conexión profunda a nivel emocional, no había un sentimiento romántico genuino que los uniera. Su relación se basaba principalmente en el trabajo, en el entendimiento mutuo de que ambos estaban en el mismo barco, remando en la misma dirección, tratando de impulsar sus carreras al estrellato. De hecho, algunas fuentes incluso sugieren que hubo momentos de tensión y fricción entre ellos debido a la presión constante de mantener la fachada romántica, de representar un papel que no les resultaba natural. La atención constante de los medios y los fans, el escrutinio público implacable, podía ser agotador y sofocante, y a veces chocaban por la forma en que cada uno manejaba la situación, por cómo afrontaban el peso de las expectativas. Otra pieza importante de evidencia que apoya la teoría del romance falso es el hecho de que, después de que Erkénthicus llegara a su final, Demet y Khan prácticamente dejaron de tener contacto el uno con el otro. No se les vio juntos en eventos públicos, no se siguieron en redes sociales, un acto que en el mundo de hoy puede ser interpretado como una declaración de intenciones, y rara vez se mencionaban el uno al otro en entrevistas. Si realmente hubieran estado profundamente enamorados, si su relación hubiera sido genuina, ¿no sería lógico esperar que mantuvieran algún tipo de contacto, aunque fuera a distancia, aunque fuera en privado? Por supuesto, es posible que simplemente hayan decidido seguir caminos separados y mantener su privacidad, que hayan preferido dejar atrás esa etapa de sus vidas. Pero considerando todo lo que sabemos sobre la estrategia de marketing detrás de su relación, es más probable que simplemente hayan cumplido su función, que hayan representado su papel a la perfección y luego hayan seguido adelante con sus vidas, buscando nuevos horizontes y nuevas oportunidades. Ahora bien, antes de que me acusen de ser una aguafiestas, de arruinar la fantasía de un cuento de hadas, quiero aclarar algo importante: no estoy diciendo que Demet y Khan sean malas personas o que hayan actuado de forma maliciosa. Simplemente creo que fueron víctimas de una estrategia de marketing que se aprovechó de la ingenuidad de los fans y de la obsesión de los medios por los romances de celebridades, que los utilizó como peones en un juego mucho más grande. Y en realidad, esta no es la primera vez que vemos algo así en la industria del entretenimiento.
Los romances falsos, las relaciones públicas cuidadosamente orquestadas, son una práctica común que se utiliza para impulsar la popularidad de una serie de televisión, una película o la carrera de un artista en particular. A veces los propios actores están de acuerdo en participar en la farsa, ya sea por ambición, por presión o por simple conveniencia, mientras que otras veces son simplemente peones involuntarios en un juego de poder y manipulación. En el caso de Demet y Can, creo que ambos fueron cómplices, aunque quizás no de forma totalmente consciente. Probablemente se dejaron llevar por la corriente, seducidos por la fama y el éxito, sin darse cuenta de las consecuencias a largo plazo de su participación en esta farsa mediática. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Pues para empezar, decepcionaron a muchos fans que realmente creían en su amor, que se sintieron traicionados al descubrir la verdad. También contribuyeron a perpetuar la idea de que la vida de las celebridades es perfecta y que los romances que vemos en la pantalla siempre son genuinos, alimentando falsas expectativas y distorsionando la realidad. Y lo que es quizás más importante, eclipsaron su propio talento y su arduo trabajo con la atención innecesaria a su supuesta relación, relegando su profesionalismo a un segundo plano. Dicho esto, creo que tanto Demet como Can han aprendido mucho de esta experiencia. Han madurado como artistas y como personas, y han demostrado ser capaces de construir carreras exitosas por sus propios méritos, sin necesidad de recurrir a estrategias de marketing engañosas. Han superado la sombra de Erkencikus y han demostrado su valía en otros proyectos. Demet, por ejemplo, ha protagonizado varias series y películas exitosas, consolidándose como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Y Can ha expandido su carrera a nivel internacional, trabajando en proyectos en Italia y España, demostrando su versatilidad y su talento en diferentes idiomas y culturas. En definitiva, la historia de Demet y Can es una historia compleja y multifacética, llena de matices y contradicciones. No hay una respuesta fácil a la pregunta de si su romance fue real o falso. Pero basándonos en la evidencia disponible, en los testimonios de fuentes confiables y en el análisis de su comportamiento público, creo que es seguro decir que su relación fue, al menos en parte, una construcción mediática diseñada para impulsar su popularidad y el éxito de Erkencikus. Y eso, amigos míos, es la verdad impactante que quería compartir con ustedes hoy. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante y revelador, que les haya dado una nueva perspectiva sobre la naturaleza de la fama y los romances de celebridades. Así que para resumir y concluir, lo que hemos aprendido hoy es que la historia de amor entre Demet y Can, al menos como la vimos en los medios, probablemente fue más una estrategia de marketing inteligentemente ejecutada que una realidad palpable. Que la presión de la fama y las expectativas del público pueden llevar a los artistas a tomar decisiones que no siempre son auténticas, a representar un papel que no les corresponde. Y sobre todo que es importante recordar que lo que vemos en la pantalla y en las redes sociales no siempre es lo que parece, que la verdad a menudo se esconde detrás de una fachada cuidadosamente construida. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final, por haber acompañado en este viaje de descubrimiento y reflexión. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre la naturaleza de la fama y los romances de celebridades. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el romance entre Demet y Can fue real, un cuento de hadas que se hizo realidad? ¿O están de acuerdo conmigo en que fue una farsa, una estrategia de marketing inteligentemente disfrazada? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Tengo muchos más vídeos interesantes y entretenidos preparados para ustedes, análisis profundos de sus series favoritas, chismes jugosos y entrevistas exclusivas. Gracias de nuevo por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.